my colleagues from the press, and we will begin this breakfast. Vais terminando, os lo agradecemos. Muy bien, pues buenos días a todos, saludos y bienvenidos. Good morning, everybody. Welcome to this informational breakfast of New Economy Forum within the cycle. Esta es, que yo recuerde, la primera vez que tenemos un desayuno con tres ponentes, con tres participantes. Por tanto, vamos a rogarles a todos ellos que sean lo más breves posibles en la intervención que van a realizar a partir de este momento, sobre todo para que pueda haber tiempo suficiente y necesario para las preguntas que ustedes remitan a la mesa del moderador. Tienen sobre sus mesas estas tarjetas y ahí pueden dejar previa identificación sus preguntas, que yo trasladaré con muchísimo gusto a nuestros invitados. Es un desayuno a tres. Me acompaña Lech Walesa, expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, Mr. Declan Ganley, presidente fundador de Libertas, y Miguel Durán, candidato por Libertas Ciutadans a las elecciones del Parlamento Europeo, que, como saben, se celebran en España el próximo domingo 7 de junio. En primer lugar, para hablarnos de Libertas y también para introducir después a Lech Walesa, tiene la palabra Mr. Declan Ganley. Cuando quiera. Good morning. Buenos días, es excelente estar aquí en Madrid en el Fórum Nueva Economía. Me gustaría hablarles brevemente de qué se trata Libertas. Libertas es un partido político auténticamente paneuropeo, que es una organización pro-europea que se ha dedicado a reducir la burocracia en la Unión Europea, a asegurar que el proyecto europeo se construye sobre las bases sólidas de la responsabilidad democrática y que sea un lugar Europa, un lugar en el que todos juntos, casi 500 millones de personas, podamos unirnos para construir un futuro próspero sobre los valores e ideales inspirados por la civilización europea. El reto al que nos enfrentamos hoy en la Unión Europea es que a veces hay algo que vemos que los americanos denominan pensamiento grupal, en el que parece que hay una sola idea que no puede ser cuestionada, y Libertas ha cuestionado esta idea de forma creativa. Y pensamos que es necesario hacer este cuestionamiento porque el proyecto europeo ha tenido grandes cosas, incluyendo uno de los procesos de paz de mayor éxito en la historia de la humanidad. Es un milagro que no hayamos tenido una escalada de guerra y violencia en este continente que hemos sufrido durante miles de años. Es un periodo sin precedentes de paz. Y además tenemos la oportunidad de construir una Europa capaz de auténticamente liderar el mundo. Pero para hacerlo debemos cambiar algunas cosas. Debemos ser más ambiciosos y apasionados con respecto a lo que es Europa y para qué está Europa y quiénes somos. Han pasado varios siglos desde que se realizó el movimiento del Renacimiento en Europa y creo que es hora de iniciar otro renacimiento. Y para esto tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y preguntarnos si queremos estar preparados para pensar en tener la ambición de conseguir este renacimiento, de unirnos y construir una Unión Europea democrática de la que podamos sentirnos orgullosos y que podamos sentir que nos respeta y trabaja para todos. Es un proyecto que nace de cada uno, no de una élite elegida, sino de cada uno. Y para subrayar un punto, voy a hacer una sola pregunta, muy sencilla. Y Diego, no me puedes responder. ¿Quién de aquí, de los presentes,
Una breve introducción antes. El Parlamento Europeo no puede iniciar legislación. Para iniciar legislación en Bruselas hay que ser una persona elegida. Y casi el 80% de las leyes se inician en Bruselas. Para iniciar leyes, uno no debe ser un funcionario elegido. ¿Quién puede nombrar a 3 personas, cualesquiera, para iniciar la mayoría de leyes que se pusieron vigentes en España, provenientes de la Unión Europea? Vamos a ver alrededor de la sala. He hecho esta misma pregunta de los principales periodistas políticos en Varsovia, Londres, París, Lisboa, Roma, Dublín, Vilnius, Estocolmo, El Haya, pero nadie tiene la respuesta. Y lo que queremos cambiar es el hecho de que dentro de 4 o 5 años, si alguien hace la misma pregunta, sepamos la respuesta. Porque el hecho de que no podemos nombrar siquiera una persona responsable de iniciar la mayoría de las leyes y directivas que se aplican en nuestros países es absurda, ¿no les parece? Y esto hay que cambiarlo. Y cuando lo hagamos y cuando nos cercioremos de que este gran proyecto europeo esté construido sobre los principios de transparencia, para que sepamos quién inicia estas leyes, la responsabilidad y transparencia, es decir, que sepamos quiénes son los que inician las leyes, y democracia, por el hecho de que uno pueda decidir quién toma las decisiones a través de las urnas. Esta es la Europa en la que queremos creer. Y ahora, si me permite, señor presidente, quiero decir que es un gran privilegio para mí estar al lado de alguien que para mí define el heroísmo. Un héroe europeo de nuestra época. Un hombre que, igual que en la historia de la Biblia, cuando sonó la trompeta y los muros de Jericó se vinieron abajo, este hombre sonó una trompeta en Danzig y el muro de Berlín se vino abajo. Este es un héroe europeo y Europa necesita héroes y es un gran privilegio estar a su lado. Es un héroe contemporáneo y uno de los grandes héroes europeos en los últimos 5 lustros. Muchas gracias. Damas y caballeros, como dijo el señor Ganley, yo luché por la unificación de Europa y luché porque en toda Europa y en todo el mundo haya paz, libertad, democracia. Yo luché porque no haya luchas en las calles y luché para que en la nueva Europa pudiéramos hablar y comunicarnos en las mesas, para no obligar a nadie a luchar de otra manera. Y por eso estoy aquí. Pero estoy aquí para hablar de la libertad, de la democracia, para hablar de que estamos construyendo la Europa todos juntos, que hay lugar para todos. Y a mí no se me puede encajonar en ningún partido. No estoy con ninguno de ellos. Soy un hombre libre que está buscando las mejores soluciones posibles en todas partes. Yo conocí al señor Ganley y sus diagnósticos sobre Europa y el mundo me son muy cercanos. Prácticamente podría decir que son los mismos que los míos. Donde diferimos es en el tratamiento. Yo, como saben ustedes, estoy dentro de las estructuras oficiales de la Unión Europea
y estoy intentando, junto con estas instituciones, cambiar Europa. Actualmente estoy trabajando con un gran español, el señor González. Por supuesto, hay diferencias entre nosotros, pero tengo que decir que es una persona muy trabajadora y que está trabajando mucho para cambiar Europa. ¿Va a escuchar las voces como la mía? ¿Va a apuntarse a las discusiones, a los debates que tienen otro punto de vista? Eso no lo sabría decir. Y hay muchas personas como él en España. Yo trabajé también con el señor Aznar. Es un personaje eminente. Tiene una visión de Europa muy clara. Hay muchas personas que tienen buenas visiones, pero tenemos que aprender a escuchar. No podemos rechazar a nadie. Sobre todo tenemos que hablar con los que tienen otra opinión que nosotros. Después de la caída del comunismo, Europa se unifica, pero nadie sabe cómo debe ser. Son unas preguntas muy importantes. ¿Qué sistema económico debe regir en esta Europa unificada y qué sistema político? Es decir, solamente los personajes oficiales tienen razón. Por lo que he oído, en las elecciones europeas va a participar solamente el 20% de los ciudadanos. Solamente este 20% va a elegir a unas personas que luego el 80% restante va a cambiar en la calle. Y hay otra pregunta más importante. ¿Sobre qué bases queremos construir Europa? Hay gente que dice que va a construir Europa sobre las libertades, sobre el mercado libre. ¿Y dónde están los valores? Dios, esto solamente para el uso particular. Yo, el revolucionario, que he ganado muchas batallas, os debo decir que no hay posibilidad de que se construya Europa feliz sin valores. Europa y todo el mundo necesita valores. Por supuesto, la gente va a decir que cada país tiene sus valores, y es verdad. Pero ahora, cuando estamos suprimiendo las fronteras, tenemos que intentar elaborar valores comunes, coger algo de todas las religiones, algo también de las personas que no son creyentes, pero establecer unos valores. Si construimos los valores comunes, vamos a poder construir lo demás. Pero para poder llegar a un acuerdo no podemos eliminar a nadie. Dejemos a todos formar sus grupos, escuchemos lo que dicen y vamos a ver qué podemos escoger de ello. Y mi diferencia con el grupo de Libertas es también que yo soy de la opinión que hay que aprobar el Tratado de Lisboa. Y no es porque no me gusta nada, pero se puede cambiar las cosas desde fuera y se puede cambiar las cosas desde dentro. Lo peor sería que si no estuviéramos ningún camino por seguir. Es como ir en un coche sin volante. Pero hay que empezar por algo. Hay que corregir las cosas, cambiar las cosas de forma civilizada. Por eso yo propongo hablar con todos. Yo admiro mucho a Declan y yo intento hablar de lo mismo en la Unión Europea oficial para que se escuche a todos, para que se elija las mejores ideas. Tenemos oportunidades. Ninguna generación tuvo las oportunidades de la nuestra. Podemos construir una Europa hermosa
justa y segura, pero tenemos que construirla todos juntos. No se puede rechazar a nadie, no se puede negarse a hablar con ellos porque habrá que hablar en la calle y construir barricadas, pero no se trata de ello. Por eso, dejad a este grupo, dejad al señor Ganley a entrar en esta Europa, a controlarla desde dentro, y yo voy a colaborar en esta construcción en la democracia. Yo dije que voy a hablar con el mismo diablo para decirle que yo quiero a Dios y que a pesar de mi pasado estaré siempre cerca de Dios, incluso si me rechazan. Y por favor, no me amenacen y no me prohíban las cosas. Yo os deseo éxitos. En mi opinión, hay lugar para vosotros y hay necesidad de escuchar nuevas voces. Por eso yo voy a mirarlo con atención y siempre que se me invite voy a decir que hay lugar para todos nosotros. El mundo pertenece a todos y hay que escuchar y dejar hablar a todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Wałęsa. Y va a intervenir. Thank you, Mr. Wałęsa. We will now have Mr. Miguel Duran, candidate for the European Parliament. Good morning. I would like to especially thank por haber querido estar con nosotros para transmitirnos en esta pequeña dosis de tiempo de su intervención su experiencia y sobre todo su ánimo. Y gracias a todos ustedes por honrarnos con su atención a nuestro proyecto en esta mañana y en este hábitat tan importante. Mis dos predecesores han sido muy disciplinados y se han ajustado a las pautas de tiempo que nos ha conferido el moderador. Yo voy a tratar de hacerlo así también. Por tanto, como no voy a poder ver señales mímicas, señor moderador, si me paso, hágame señales acústicas. No se preocupe. Bueno, nosotros somos en verdad un proyecto joven. A diferencia de lo que suele ser tradicional en los partidos tradicionales, no somos políticos profesionales. Eso nos permite arrancar de una afirmación muy categórica, y es la de que la culpa de la desafección de los ciudadanos respecto de la política en general y en particular de la política europea la tienen precisamente los partidos que ya están muy establecidos. Sobre si son ellos intencionalmente culpables o si simplemente es el devenir de los hechos el que les confiere esa condición, habría mucho que discutir. Yo creo que, en efecto, tienen responsabilidad porque su alejamiento progresivo del ciudadano provoca una crisis de confianza en las instituciones y en los políticos, casi diría yo, más importante o trascendental en el tiempo que la propia crisis económica financiera que vivimos. En nuestro caso, nosotros emergemos precisamente para aportar una buena dosis de aire fresco y renovador a las instituciones europeas. Si nos fijamos en el caso español, no quiero hablar de otros países, es evidente que desde España se manda a Europa todo aquello que sobra aquí. Por regla general, los partidos tradicionales, cuando alguien les estorba en el interno de sus organizaciones, le suelen conferir un dorado retiro, bien retribuido, por cierto, en las comunidades europeas, en las instituciones europeas. Luego abundaré un poquito más sobre eso. Nosotros creemos que esto tiene que cambiar.
Europa no debe ser el desagüe general de los partidos de un país cuando quieren mandar allí a los que les estorban aquí. Pensamos que, desde luego, sin ofender en ningún caso a las personas, Europa merece más. Nosotros estamos apostando por una Europa muy renovada, una Europa en la que exista un tratado fuerte, creíble, breve. No queremos un fárrago como el que se nos suele suministrar. Deseamos que sea un tratado refrendado por todos los ciudadanos europeos, pero sobre todo desearíamos que haya participación antes de que se nos entregue una norma a la que nos tengamos que sujetar. Porque convendrán ustedes conmigo, espero, en que hasta ahora la Unión Europea se ha venido construyendo desde arriba. Ya sé que alguno dirá que es necesario el liderazgo, pero el liderazgo es una cosa y la supresión de la participación es otra. Desde su nacimiento, la Europa que ha venido sucediéndose a sí misma ha sido hecha por los distintos gobiernos de los Estados y con poca participación, por cierto, de sus respectivas oposiciones. Nosotros creemos que esto tiene que cambiar, porque la Europa actual está enferma y España más. Pensamos de verdad que si queremos introducir ese cambio, es importantísimo lograr que la información sobre cualquier regulación, cualquier ley que tenga que producirse en Europa sea previa a la promulgación de la ley. Eso significa que el ciudadano tiene que participar, estar informado y no encontrarse de sopetón con que de golpe y porrazo le viene la legislación europea a decir cómo tiene que comportarse. El Parlamento Europeo debe ser ese órgano de representación, de depósito de la soberanía común, sin cuyo consentimiento no se pueda promulgar ninguna norma de rango significativo. Y actualmente eso no ocurre. Como mucho se le confieren poderes de codecisión. Como se ha dicho, como ha apuntado antes en su intervención el señor Ganley, si la ciudadanía supiera que entre el 70 y el 80% de las normas que se aplican en derecho positivo de cada país vienen imbuidas de los principios o de las directivas que se elaboran en Europa, probablemente se tomaría esto mucho más en serio. Yo reitero que la culpa hasta ahora de la abstención la tienen los partidos que no han sabido hacer que la gente participe más. Esa es su responsabilidad. Nosotros desearíamos, aunque eso signifique que nos pongan el listón de nuestro acceso a Europa un poquito más alto, que hubiera mucha más participación. Vamos a pelear desde nuestra modestia, porque nosotros combinamos la libertas con la humilitas. Vamos a participar en estas elecciones. Nos estamos encontrando ya con bastantes trabas. Por ejemplo, se nos rehúye en los debates públicos. Yo creo que eso es un gesto de cobardía política absolutamente intolerable. Y pienso que también por ahí la democracia tiene que empezar a impregnar toda la actuación política en Europa. No es razonable que se nos tenga miedo. Nosotros no vamos a emplear ni siquiera violencia verbal. Nosotros somos gente que deseamos el consenso, el diálogo, pero el diálogo con participación real, con democracia real, con control de cuentas. Queremos que la contabilidad europea sea transparente. Deseamos que, en efecto, desde los propios eurodiputados hasta cualquier otro cargo en la Unión Europea, pongan de relieve cuánto cobran y, sobre todo, que se corresponda lo que cobran con lo que ganan, porque son dos conceptos que presentan diferencias. Probablemente no es hacer amigos lo que voy a decir, o ni siquiera lo que estoy diciendo, pero tampoco estamos aquí para eso, estamos para decir lo que nos proponemos hacer. Yo quisiera plantear, si obtenemos las actas de eurodiputados que pretendemos obtener, necesitamos que los eurodiputados empiecen por ellos mismos por hacer gestos significativos de transparencia,
de control. No puede ser que las instituciones europeas funcionen al margen del control de los ciudadanos. Tenemos que crear esos mecanismos de control y, sobre todo, es muy importante la información previa. Aquí hay muchos medios de comunicación. Los políticos en Europa tienen la responsabilidad de facilitar a través de los medios de comunicación esa información previa a los ciudadanos. Lo contrario es secuestrar la democracia. Y el secuestro hasta ahora se viene haciendo con la complicidad interna de los partidos porque, como he dicho, mandan a retiros dorados a todas aquellas personas que aquí han amortizado previamente. No nos gusta ese sistema. Tampoco nos gusta, por ejemplo, bueno, es muy evidente que el PSOE ha construido su lista a base de eso. No quiero personalizar, porque no hace falta, ustedes son gente muy informada. Tampoco nos parece bien el nepotismo que se puede apreciar en las listas del PP. No queremos que los representantes tengan que ser siempre familiares. A mí me parece que el PP tiene 700.000 militantes y que, sin duda, entre ellos hay gente muy capacitada y, sin descalificar a nadie, pienso que todo lo que huela a nepotismo hay que desterrarlo. Creemos que la Europa del futuro tiene que ser una Europa en la que esa progresiva desaparición de fronteras permita que nadie, desde el atrincheramiento localista o regionalista, pueda impedir que esa Europa camine hacia su propia unidad. Queremos esa Europa fuerte, una Europa extraordinariamente fuerte, que pueda competir en buena lid con los Estados Unidos de América, con esas otras economías emergentes, y que pueda además ser muy solidaria con el resto del mundo y, junto con esas grandes potencias, reducir al máximo las enormes diferencias de capacidad económica que existen actualmente en el mundo. Nos quejamos de la inmigración, pero o les dejamos exportarnos productos o nos seguirán exportando personas. Creo que la política europea tiene que ser una política cada vez más unitaria, tanto en lo que se refiere a la defensa, como a la política exterior propiamente dicha, como a lo que acabo de referirme, es decir, a todo lo que concierne a la inmigración. Tenemos una Europa que tiene que profundizar mucho más en el desarrollo de lo que ya es, una Unión Europea que tiene que profundizar en ese desarrollo antes de pensar en movimientos expansionistas. Me parece bien la interlocución con otras civilizaciones, pero tenemos que atesorar, que apuntalar los valores a los que se refería el presidente Wałęsa hace un momento. A los europeos hay que hablarles de derechos, por supuesto, de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pero hay que hablarles también de obligaciones, porque el mundo no se construye sin trabajo. Hay que enseñarle a nuestros jóvenes que solo a través de esos valores estables que han marcado el progreso de nuestra civilización seguiremos progresando. La vida no la regala nadie en su devenir cotidiano. Hay que decirles que participar es una obligación, que trabajar es una obligación, que respetar la libertad de los demás es una obligación y que todo lo que no sea cumplir con eso es transgredir un deber fundamental, el deber de la convivencia. Insisto, Europa no se puede hacer desde la perspectiva estatalista ni mucho menos regionalista. Europa se tiene que construir pensando con globalidad y con generosidad en la cesión importante de grandes porciones de soberanía. Yo quisiera que, no tardando mucho, podamos entender que es posible elegir el presidente de Europa con unas competencias delimitadas y con unas posibilidades reales de gobernar una Europa efectivamente común. No quiero extenderme más. Pienso que lo más importante es las preguntas que ustedes nos puedan hacer y, en definitiva, a ellas nos sometemos. Muchas gracias.
Muchas gracias a Miguel Durán. Hay muchas preguntas, están llegando muchas preguntas a la mesa del moderador y hay una matización. José Manuel Villegas, que es el número 2 de la lista, me dice que en nombre de la coalición, aunque aquí en la convocatoria aparece Libertas Ciutadans, dice el nombre de la coalición es Libertas Ciudadanos de España. Bueno, pues quede dicho y quede aclarado a pesar de la convocatoria realizada en esos términos. Y vamos a comenzar con las preguntas. Mr. Galley. Después de la República Checa, que ha aprobado en su Senado, como sabe, el Tratado de Lisboa hace unos días, la última palabra parece tenerla de nuevo su país, Irlanda, en el referéndum del próximo otoño. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar en Irlanda? Well, first of all, Bueno, en primer lugar, hay una falta de comprensión sobre la ratificación del Tratado de Lisboa. La República Checa no hubiera ratificado no estará ratificado el tratado hasta que lo firme el presidente Klaus. Y estuve con él ayer por la tarde y es interesante sentarse con el presidente Klaus por una parte que es anti-tratado de Lisboa y el presidente Wałęsa que está dispuesto a aceptar una buena parte de lo de Lisboa y entender las preocupaciones de ambas partes. La República Checa no ha ratificado aún porque falta la firma de Klaus y creo que pasará mucho tiempo antes que estampe su firma. El presidente Kaczyński en Polonia tampoco lo ha firmado y ha dicho que no lo firmará hasta que el pueblo irlandés celebre su referéndum. Y el presidente de Alemania tampoco lo ha firmado, que es un requisito constitucional porque hay un reto constitucional en el Tribunal Constitucional Alemán en Karlsruhe. Los promotores de este caso es el señor von Stauffenberg, que es el hijo del funcionario que intentó asesinar a Hitler en la Segunda Guerra. Él y otros han llevado este caso al Tribunal Constitucional Alemán y su decisión de este tribunal vendrá a finales de junio. Y luego, en el caso de Irlanda, yo supongo que, como demócrata, lo expresaría de esta forma. Cualquier cosa que uno piense sobre el Tratado de Lisboa, si estás a favor del tratado, y espero que lo hayas leído, yo lo he leído, y no todo el mundo lo ha leído, yo he votado de todos los tratados europeos hasta Lisboa. Uno de los motivos por los que voté fue porque no los había leído del todo, debo confesarlo, pero Irlanda vino después del rechazo de Francia a la Constitución Europea, en la que millones de ciudadanos franceses votaron no, y los holandeses, los Países Bajos, también lo rechazaron por amplia mayoría, en un 60%. El Tratado de Lisboa es lo mismo, un porcentaje más alto del electorado irlandés votó no a Lisboa que el porcentaje de americanos que votó por Barack Obama. Nadie le ha pedido que se presente a una reelección este año. Hay 2 países en el mundo que en los últimos 12 meses han tenido que votar 2 veces sobre la misma cuestión. Uno es la Venezuela de Hugo Chávez y el otro país es Irlanda. Y saben que tenemos una ventaja porque somos más democráticos que España, porque ni siquiera ustedes no han votado ni una sola vez. Y la cosa es, yo soy un ciudadano europeo con más derecho que ustedes. ¿Tengo yo más derecho a votar 2 veces y ustedes ninguna? Algo para que pensar, algo en lo que reflexionar. ¿Qué espera del Consejo Europeo de mediados de junio? ¿Irlanda puede obtener garantías sobre su neutralidad, fiscalidad, sobre el aborto y el mantenimiento de un comisario? ¿Eso podría hacer cambiar de opinión a su país? Bueno, está muy claro.
copias, los ejemplares del Tratado de Lisboa que Libertas distribuyó en Irlanda antes del referendo, porque en reuniones como esta yo decía, si no quieren oír nada de lo que yo he dicho, si piensan que tengo una agenda oculta, vale, solo lean todo lo que puedan del tratado, de todo lo que puedan soportar del Tratado de Lisboa, aunque sea solo 7 páginas, ya sabrán qué hacer. Si pueden leer más de 7 páginas, sabrán con toda claridad qué opinar. El hecho es que cuando entramos en un análisis, Era del Consejo Europeo de mediados de junio. sí, bien, el texto del Tratado de Lisboa no va a cambiar, ni una sola coma, ni un punto va a cambiar. Todo lo que tenemos es lo que nos dan son aclaraciones. Y estas clarificaciones vienen de políticos, descripciones hechas por los políticos de lo que contiene el documento. No queremos esas interpretaciones. Sabemos leer. El pueblo irlandés está bien educado, alfabetizado. No necesitamos que nos expliquen cosas como a niños. Necesitamos cambios, no explicaciones. Cambios que hagan que la Unión Europea sea más democrática, transparente y responsable. Y esto es algo que estas élites no elegidas de Bruselas no quieren. No queremos que nos hagan la misma pregunta estúpida una segunda vez, porque no somos tontos. Irlanda ha pasado varios siglos luchando duramente para conseguir sus derechos de hacer responsable a los que promulgan leyes y decisiones. Esto no va a cambiar y esto creo que nos convierte en buenos europeos. Que se le denomine y que se le conozca periodísticamente en toda Europa como Mr. No. Bien, estoy encantado con eso. Me han llamado cosas mucho peores que el señor No, el Mr. No. Soy un Mr. Sí muy fuerte para Europa. Es como el cuento de hadas en que el niño entra en la muchedumbre y dice que el emperador no lleva ropa y nadie quiere decirlo. El presidente Valesa y yo hablábamos de esto. Él lo dijo públicamente. La cantidad de presión a la que ha sido sometido este hombre por siquiera tener este debate. Los funcionarios no quieren abrir cambiar su punto de vista y su caja de herramientas a ninguno de nosotros. Y lo único que estamos diciendo es que si el proyecto europeo va a funcionar para las empresas, para los trabajadores, agricultores, para todos, tiene que ser responsable ante cada uno de ustedes. Este tiene que ser el proyecto de ustedes. Y si ustedes no piensan que este es su proyecto ahora, es que está fracasando, porque no les impulsa a ser parte del proyecto. La energía, la legitimidad, la velocidad del proyecto europeo no provendrá de reuniones a puerta cerrada, de gente anónima en Bruselas. Tiene que venir de ustedes, y esto es lo que decimos en Libertas. Valesa, ¿cómo juzga, cómo valora en este momento el papel de Rusia en Europa y cómo tienen que ser las relaciones de la Unión Europea con Rusia? Antes de que conteste esta pregunta, voy a comentar 2 cosas de lo que dijo el señor Durán. Yo participo muchas veces en las reuniones oficiales de la Unión y debo decir que las exigencias, las quejas por la burocracia, casi todo esto lo digo. Pero ¿dónde está el problema? Todos piensan de manera parecida, pero no sabemos cambiarlo. Todos quieren cambiarlo,
pero las decisiones más importantes se toman por consenso. Pero cuando queremos cambiar las cosas, cada uno pone lo suyo y seguimos igual. Y yo, viendo todo esto, digo que en primer lugar se necesita una fuerza como la fuerza como de la que habla el señor Gangley, que va a forzarnos a trabajar presentándonos buenas ideas. Pero también hay otra solución. Cuando se va a presionar a los oficiales, a los funcionarios, ellos van a decir que conforme a lo que están diciendo los que nos quieren controlar, propongamos programas y estructuras, y si alguien quiere que se una a nosotras y el que no quiera, que se quede fuera. Y cuando se una a nosotros, con el tiempo va a ganar derechos para codecidir. Y no hay decisiones porque cada uno hace lo que quiera, porque hace falta gente que nos obligue a tomar esas decisiones o cambiar el concepto, porque se tiene en cuenta todas las opiniones y no se puede salir de la situación actual. Pero en cuanto a Rusia fue una superpotencia y tiene una filosofía que cada uno de los países que se anexionaba hacía un fragmento de algo y el resto se hacía en Rusia. Y cuando esto se desgajó, Rusia salió peor parada y por eso está sufriendo grandes problemas de transformación. Por eso hay tanto descontento, por eso Rusia está mostrando estos descontentos. Y si Europa consigue unos programas y estructuras buenas, será igual que en las normas de tráfico. Cada uno puede funcionar dentro de ellos. Si conseguimos elaborar esos programas buenos para todos, todos los conductores podrán funcionar y circular por Europa. Tenemos que elaborar algunos programas que funcionen como las normas de tráfico, que permitan a todo el mundo a circular y a sentirse bien. Y se trata de estas reuniones, de que estas reuniones se hagan, pero nadie sabe cómo hacerlo. Todo el mundo tiene buenas intenciones, pero no se traslada a buenas soluciones. Pero por eso yo creo que tenemos que seguir buscando soluciones, tenemos que apoyar a las personas que están intentando conseguir lo mismo y hablando juntos vamos a llegar a soluciones. En Ciutadans, en contra de que el partido forme parte de Libertas, como saben, más de 300 afiliados se han manifestado así. Han dimitido 15 dirigentes y Luis Ángel Sanz del Mundo dice: la coalición Ciudadanos Libertas ha provocado la dimisión de 2 diputados de Ciudadans en el Parlamento catalán. ¿Qué tiene Libertas que puede provocar una importante fractura a Ciudadans? Ante este problema, ¿qué futuro tiene la coalición? Y Luis Argüelles le dice: señor Durán, ¿se siente responsable de la situación que está viviendo Ciudadanos Libertas con la marcha de afiliados? Yo creo que, voy a tratar de ser muy breve, yo creo que primero hay que aclarar que no soy miembro del partido de Ciutadans. Les acabo de conocer más profundamente ahora, ya les conocía políticamente o mediáticamente de antes. Yo creo que desde mucho antes de que esta coalición se haya proyectado públicamente, había dentro de Ciutadans personas que tenían la pretensión de que Ciutadans desapareciera
y la mayor parte de su militancia pudiera acrecer a otro partido, por cierto, también más reciente incluso que Ciutadans. Yo creo que esas personas hicieron sus propias apuestas en el interno del partido, las perdieron, y en democracia hay que saber perder. Yo no me siento responsable porque, en definitiva, como digo, yo soy el último en haber llegado incluso a la propia situación de la coalición. La coalición es la que me ha pedido a mí encabezar esta candidatura. Sí que me siento corresponsable de todo lo que pueda pasar de aquí hacia el futuro. Y yo le haría un llamamiento a las personas que puedan plantear esa disidencia. ¿Realmente eso es bueno para Ciutadans? ¿Es bueno para la democracia? ¿No sería mejor que si en efecto deseaban eso lo hubieran dicho con claridad desde el principio? Conmigo nadie de los disidentes ha querido hablar. Yo hubiera estado encantado de que me explicaran cosas, pero no lo han hecho. Yo tampoco me considero legitimado en ese caso para decirles otra cosa distinta de la que acabo de decir. Sería como el chiste ese que le dice el marido a la mujer: oye, se cumplen 15 años de nuestro matrimonio, ¿por qué no matamos un pollo y lo celebramos? Y ella le dice: ¿por qué no matamos mejor a tu primo, que fue el que nos presentó? Yo no creo que a mí se me pueda acusar de nada de eso. Pienso que en Ciutadans había disidencias mucho antes y que, sobre todo, hay gente que se ha decantado claramente y que ha dicho que quiere que UPyD sea quien lidere todo esto. A mí, como pueden comprender, yo soy miembro de esta candidatura, defiendo esta candidatura, defiendo a Ciutadans, defiendo a Ciudadanos de España y al resto de partidos que están formando la coalición. Y voy a defenderles, si puedo, en Europa. Así que vótennos y también no se olviden, somos muy modestos económicamente. Aquí hay empresarios importantes. Hágannos aportaciones. Bueno. Espero que el primo haya salido rápidamente de la sala. ¿Temen el tirón electoral de UPyD? ¿Pescan en las mismas aguas electorales, señor Durán? La verdad es que yo no sé si como pescador me ganaría bien la vida, pero no creo. Nosotros vamos a intentar convencer a la gente de nuestro propio proyecto y, por supuesto que hay gente que tiene ya su voto muy decidido, pero hay otros que yo creo que están apostando por una Europa distinta. Comprendo que lo que dice el presidente Wałęsa es verdad, que una cosa es predicar y otra dar trigo, pero si no se empieza por algo, nunca se conseguirá el cambio. Él apostó por una actitud absolutamente revolucionaria en su país y además lo hizo cuando ponía en peligro su propia vida y la de los suyos. Aquí es mucho más sencillo. Aquí se trata de luchar contra la endogamia de los grandes partidos y de los menos grandes. Aquí se trata de que la gente nos vote por lo que nosotros estamos diciendo que queremos cambiar. Yo le deseo mucha suerte a todo el mundo, pero nos deseo más suerte a nosotros. A mí me gustaría, sobre todo, que nos planteásemos todos los concurrentes el reto de hacer que la participación subiera. Y yo pretendería pescar en ese caladero del aumento de la participación y, además, si le podemos arrebatar en buena lid votos a otros partidos, estaré encantado, lo celebraremos. Julio Elvira le pregunta, señor Durán, ¿cuál es su opinión sobre la falta de respeto a la bandera y al jefe del Estado español por una parte de los aficionados de Bilbao y del Barça en la final de ayer en Valencia? Pues mire, moderador y preguntante, es muy simple y creo que se puede entender facilísimamente. Si cuando se canta el himno del Sega 2 en Cataluña, alguien se le ocurriera, no ya unos cuantos miles, sino 1, 2, 3, se les ocurriera lanzar un silbido, aquí los soberanistas, los independentistas, los nacionalistas se rasgarían las vestiduras. Pero como ocurre con España, no sucede nada. Se le puede hacer al rey, a la bandera, lo que sea, que al fin y al cabo se trata de España. Y en efecto, yo digo, como decía el poeta, aquí se trata de España, pero también se trata de Europa.
Yo me considero catameño, o sea, un híbrido de catalán y extremeño, que es una buena hibridación. Soy bilingüe en ese sentido. Me defiendo razonablemente en inglés, en italiano. Estoy incluso dispuesto a hacer alguna apuesta si el presidente Wałęsa me quisiera enseñar algo de polaco. Pero me parece que plantear este tipo de actitudes es un signo de incivismo, de falta de respeto. En estricta reciprocidad, desde luego, se oirían los gritos en Honolulu. Eso me parece bastante paralelo, por ejemplo, al caso de gente que hace escarnio de símbolos cristianos, poniéndose, por ejemplo, una corona de espinas. A ver si esas personas algún día tienen, no es que yo les esté invitando a que lo hagan, pero a ver si tienen redaños para hacer eso con símbolos islámicos, a ver si se atreven. Muy bien, una pregunta para Mr. Declan, Francisco José Alonso Rodríguez, de Unión Centrista Liberal. Acaba de decir usted en su intervención, señor Declan, que Libertas es un proyecto pan-europeo. ¿Eso significa que no tienen intención de presentarse y participar en las elecciones locales, autonómicas y generales de los países miembros de la Unión Europea? Bueno, yo dije que es un proyecto paneuropeo, pero Europa, y la Europa de la que yo estoy hablando, es una que llega hasta el individuo, hasta la persona. Y como dije hace pocos minutos, se trata de usted, de ustedes. Y si esto significa que en el futuro Libertas tenga un papel que jugar fuera del Parlamento Europeo, pienso que es algo que analizaremos en su momento, pero yo soy un hombre de negocios, un emprendedor, como muchos en esta sala, y creo que estamos todos de acuerdo en que sería una buena idea centrarse en una batalla a la vez. Y la batalla en la que estamos ahora es para conseguir un escaño en el Parlamento Europeo, para conseguir que este Parlamento pueda hacer algo. Y si ahora tenemos más de 500 candidatos en casi todos los Estados miembros, lo cual es bastante extraordinario por parte de la gente que nos apoya. 500 candidatos, y si podemos ganar a una cantidad decente de asientos, estamos dirigiéndonos, nuestro objetivo es conseguir más de 100, seremos la voz unida más potente del Parlamento Europeo, porque el Parlamento actualmente tiene más de 190 partidos políticos y hoy solo 780 miembros. Es la organización más disfuncional e inarticulada, y le falta eficacia, y podemos introducir más disciplina y eficacia en el Parlamento Europeo, mucho más que en cualquier partido nacional que está insertado allí. El señor Durão Barroso interviene en estos mismos momentos en otro desayuno en Madrid. ¿Considera apropiado que el presidente de la Comisión Europea, cargo que no es elegible por los ciudadanos europeos y que se debe al consenso y al equilibrio entre los Estados miembros, participe en actos públicos durante la precampaña, incluso que haya intervenido en la reciente reunión del Partido Popular Europeo? ¿Le parece normal que los primeros ministros socialistas de Portugal y España hayan anunciado su apoyo a la candidatura en la continuidad de Durão Barroso? Bien, un partido de fútbol al estilo de Bruselas se jugaría de esta manera. Nuestro equipo tendría 11 jugadores, pero tendríamos los cordones de las botas atados. Tendríamos que saltar en una sola pata y tendríamos que pasar la pelota enseguida. Nuestra portería tendría el tamaño de esta pared y no podríamos tener un portero. El otro equipo tendría 22 jugadores, 6 defensores, 2 porteros, una portería del tamaño de la mitad de esta mesa, y tendrían 15 arietes. Y este sería un juego equilibrado o justo, según lo que ellos dirían. Y yo llegué al punto en que ya no me importa. El hecho es
que ellos pueden poner los millones de euros y los recursos que quieran y desplegar todos los Barrosos y los Browns. El hecho es que la mayoría de miembros del Parlamento Europeo hace pocas semanas votaron por no divulgar sus ingresos. Es nuestro dinero. Hay miles y miles de millones de ellos que se pierden por gastos innecesarios, y nadie en esta sala podría nombrar ni siquiera a 3 y ni siquiera una persona responsable de la iniciación de la mayoría de las leyes que entraron en este país el año pasado. Y pueden decir lo que quieran y hacer tantas campañas como quieran, pero la verdad finalmente prevalecerá. Y yo conozco gente en esta sala. Esto es algo lógico, somos empresarios, emprendedores, tiene sentido común. Pero el sentido común en Bruselas no es común, es muy difícil encontrarlo. Y la cosa es, queremos cambiar algo, tenemos que votar a alguien que nos dé o bien más de lo mismo, que entrará al Parlamento Europeo y no hará nada, aunque tenga buenas intenciones, porque no hay suficiente consenso para cambiar. O, opcionalmente, queremos tener alguien que produzca un cambio eficaz, efectivo. Y esta es una pregunta que cada uno debe hacerse a la hora de votar. La continuidad de Durão Barroso como presidente de la Comisión Europea. No. No. Pues pregunta para el señor Wałęsa, la formula un representante de Intereconomía. Dice, se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo lo vivió? ¿Quiénes fueron para usted sus protagonistas? El sistema comunista se estaba agotando, pero desde el punto de vista administrativo era muy fuerte, estaba muy armado. Y el problema consistía en cómo cambiarlo. En mi país había más de 200.000 soldados soviéticos permanentemente, y alrededor de Polonia había 1 millón de tropas soviéticas y tenían silos de armas nucleares. Por eso la lucha de la fuerza no tenía sentido, porque hubiéramos hecho estallar a toda Europa, y nadie en ese mundo en aquel momento nos daba ninguna oportunidad de vencer al comunismo. En los años 70 y 80 yo pregunté a todos los grandes de este mundo, a los presidentes, a los primeros ministros, a los reyes, si había alguna oportunidad de hacerlo. Y lo estoy repitiendo por centésima vez. Nadie nos daba ninguna oportunidad, pero nosotros persistíamos. Yo persistí y seguía preguntando. Y se empezó a introducir estos sueños nuestros en los ordenadores de entonces. Y los ordenadores contestaban que no había ninguna oportunidad, que solamente una guerra nuclear era capaz de cambiar aquel mundo. Y yo os voy a decir que podéis entrar en vuestros ordenadores y ponerles esos datos, los soldados, las armas, etcétera. Si lo introducís, también os contestarán que eso no se puede cambiar. Y en ese estado de impotencia y de falta de fe, nadie nos daba ninguna oportunidad. Ocurrió algo increíble. Un polaco fue elegido papa. Al año de su elección vino a visitar a su país, Polonia comunista, y todo el mundo se fijó en Polonia. Y la gente se preguntaba qué pasaba allí. Casi 50 años de comunismo y todo el mundo va a las misas con el Papa. Los policías aprendieron a persignarse, no sabían qué había que decir, pero hacían la señal de la cruz.
Y nosotros que lo estábamos viendo, llegábamos a la conclusión que no eran comunistas, que eran como rabanitos. Y dejamos de tenerles miedo. A todo esto lo estaban observando los soviéticos, a quienes le entró un pánico, que durante 50 años no han aprendido nada del comunismo y en 3 días aprendieron a rezar. Y ese pánico condujo al atentado contra el Papa. Pero el Papa sobrevivió, resultó inmortal. El pánico aumentó porque se pensó que iba a acabar el comunismo. Y entonces se acordaron de un secretario del partido que después de tomarse unas copas decía que eso había que reformarlo. Cuando no estaba bebido no se atrevía a decirlo. Bueno, pues lo llevaron a Moscú, lo eligieron primer secretario y él, todo orgulloso, propuso la perestroika, que él creía profundamente que se podía reformar el comunismo, pero mucha gente sabía que eso era imposible, que el comunismo era irreformable. Nosotros lo sabíamos y le decíamos: tú ponte a reformarlo, eres maravilloso. Y él seguía reformándolo y nosotros seguíamos esperando, porque sabíamos que si movía un elemento se iba a caer todo. Como saben ustedes, él no consiguió nada, no logró salvar ni al comunismo, ni a la Unión Soviética, ni al Pacto de Varsovia. Un fracaso total. Pero ¿por qué les estoy hablando del fracaso? Porque no hay que desanimarse con las dificultades, porque incluso los fracasos, pero buenos fracasos, se puede conseguir un Nobel por el fracaso. Él consiguió un Nobel por su fracaso. Todo el mundo estaba contento, pero ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque, señores, todos nos equivocamos cuando no nos dimos ninguna oportunidad. Y ahora, cuando queremos construir una Europa común, deberíamos retroceder a aquel lugar y ver dónde estaba el error, que era muy sencillo. Nosotros contábamos los tanques, los misiles, etcétera, y en esas categorías de fuerza no había ninguna oportunidad. Y nos olvidamos de valores del espíritu, nos olvidamos de Dios. Bastó que nos dirijamos a los valores y hemos podido progresar. Por eso, si queremos construir Europa, recordemos que cada grupo. Señor Ganley tiene muchos problemas porque el mundo está lleno de sistemas, porque es muy difícil atravesarlos. Cada uno está en algún sistema. Por eso está perdiendo en la calidad, porque no hay sitios libres. Cuando empiecen los primeros movimientos, la cosa será más fácil y tiene una buena oportunidad porque está aludiendo a los valores. Nosotros nos apoyamos en los valores y con esos valores luchamos contra un sistema que no tenía ningún valor. Ahora hay oportunidades buenas de un mundo maravilloso, de una buena globalización, pero tenemos que preguntarnos si sabemos llegar a entendimiento con otros para acordar qué es lo que hay que reformar, qué es lo que es importante y qué no es importante. Y si lo conseguimos, esta generación va a conseguir otra victoria después de esa victoria de hace 20 años. Por eso a mí me extraña que los demócratas nos prohíben hablar. Eso debería ser al revés. Deberíamos hablar cada vez más, deberíamos escuchar a todos y a componer
una unidad de todo lo que dicen. Preguntas y quisiera que entraran pues el mayor número posible. Eulogio López, director de Hispanidad.com, le pregunta a Miguel Durán y también a Alex Valesa qué piensan del proyecto de ley de aborto libre que hoy aprueba el gobierno de Zapatero. Y Miguel Ángel Velasco, de Alfa y Omega, dice también qué piensa de la ley del aborto que el gobierno aprueba y qué piensa de la venta a menores de la píldora del día después sin receta médica. Señor Durán. Bueno. Las preguntas nos obligan a una cosa que yo trataba de rehuir, pero no lo voy a rehuir, las preguntas. Los partidos mayoritarios están haciendo de las elecciones europeas una especie de test propio para las elecciones españolas. Yo no quisiera caer en eso, pero tampoco quiero que los interrogadores piensen que es que me quiero ir por la puerta de atrás. Yo creo que el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero es un gobierno mucho más gestual que efectivo. Lo que ocurre es que cuando los gestos se practican con las cosas de comer, entre comillas, ya se me entiende, hay que tener mucho cuidado. El oportunismo político, ir a lo fácil, ir a contentar a personas que realmente no tienen la información suficiente, hacerlo incluso pues en el entorno de una crisis económica como la que padece España, que es, además de la general de todo el mundo, la específica de nuestro país, significa, a mi juicio, equivocar la forma de gobierno. Sería mucho más importante que las energías, si las tiene verdaderamente, de este gobierno se aplicasen a resolver el gravísimo problema de los 4 millones y pico de parados, que van a seguir subiendo, en lugar de crear estructuras absolutamente inservibles para después promulgar leyes que son enormemente discutibles. Personalmente, creo que lo de la pastilla del día después es algo absolutamente fuera de lugar. Me inclino por pensar que los científicos tienen mucha más razón y más conocimiento que los aficionados de la política que han hecho esta disposición. Creo que es absurdo y desproporcionado que a mí para comprar un somnífero me pidan receta y a una chica de 14 años para tomarse esa pastilla no le pidan más que 20 euros. En cuanto a lo de la ley del aborto, me da verdadero vértigo que se juegue con ese tipo de cuestiones y que sobre todo lo haga un gobierno que se llama progresista. Y que, por favor, no me jueguen con la demagogia de lo de mandar a las mujeres a la prisión, porque ese tampoco es mi caso, personalmente. Aquí estoy exponiendo mi opinión y no la de la coalición. Quisiera dejar también esto muy claro, aunque en nuestra coalición hay sensibilidades que básicamente son políticas de toda índole. Yo, personalmente, repito, creo que son desdichadas cortinas, y no de humo, sino de sangre que el gobierno Zapatero está lanzando sobre el verdadero problema que España padece. ¿Algo que añadir, señor Valesa? Szanowni Państwo, ja tu mam problem, bo... Tengo un problema porque los jóvenes me van a decir, ¿de qué estás hablando, abuelo? Tengo 66 años y de de los asuntos masculinos me queda el afeitarme todos los días. Pero cuando el mismo problema surgió cuando fui presidente de Polonia, dije que si alguien viene con esta ley para que la firme, es decir, la ley de aborto, que voy a renunciar 20 veces a la presidencia y no voy a firmar la ley de ninguna manera porque no lo puedo hacer. No puedo echarme el asesinato sobre mis espaldas. El problema es muy complicado, muy complejo, es el problema moral de la fe, pero también es el problema del futuro y no se puede ver desde un punto de vista.
yo no creo que ninguna mujer quiera asesinar a su hijo. Hay que ver desde el punto de vista muy complejo, ver su situación, su educación, sus valores, etcétera. Me alegro de que no tenga que de participar en nada de ello, y si tuviera que participar yo no estaría de acuerdo nunca, porque no puedo consentir el asesinato de inocentes. Decía, pregunta para Mr. Ganley, de la periodista italiana Paola Del Vecchio. Le dice, ¿podría especificar cuáles serían los valores religiosos que tendría que reunir el Tratado Europeo y cómo podrían conjugar los valores cristianos con los del mundo musulmán? Le pido brevedad en la respuesta, por favor, porque se nos va acabando el tiempo. Una respuesta breve, dice usted. Bueno, por la próxima hora vamos a empezar. Yo soy católico romano, católico apostólico romano. Europa se ha construido sobre unas bases, unos cimientos de valores judeo-cristianos que nos han servido muy bien en los últimos milenios, el último milenio y más. Y como europeo busco inspiración en la República Romana, la democracia griega, Constantino, Carlomagno y muchas otras fuentes de inspiración. La reina Isabel de España, los grandes héroes que han salido de este país, la gente que se aventuró por los océanos ignotos. Y creo que nuestras bases cristianas son algo que nos debería hacer sentir muy orgullosos, seamos cristianos o no. Nos han metido en algunos apuros, pero también nos han rescatado y me inspiran. Yo no veo, por ejemplo, por qué la mención de Dios en esta Constitución Europea, cuando se debatió el tema, yo no veía cuál era el problema. Si no creemos en Dios, ¿por qué deberías oponerte a que se le mencione? El hecho es que estamos donde estamos como europeos. Hemos construido la mejor civilización del mundo debido a estos valores. Seamos o no personas de una fe o de otra, cristiano, musulmán, judío, budista o ninguna, ateo, es justo decir que la idea de construir una Europa, un mundo que tenga como valor central el amor hacia los semejantes, es lo más correcto. Y este es un valor cristiano, y es uno del que me siento orgulloso y uno que pienso que todos debemos intentar defender. Compartamos o no compartamos esas creencias, es algo que debemos reconocer, que esta es la base, y es la base sobre la cual se puede construir algo sólido. De la Sera y Carmen Bautista, de la Universidad Complutense de Madrid, les hacen a los tres la misma pregunta. También les rogaría brevedad. ¿Qué opinan sobre la posible entrada de Turquía en la Unión Europea? Aunque lo de la Alianza de las Civilizaciones me parece a mí que por donde lo lleva, por ejemplo, nuestro presidente español, no es precisamente el camino más realista. Pero yo he dicho antes en mi intervención que me parece mucho más importante que la Europa que se está construyendo profundice en su propio proceso de construcción. Añadir la complejidad de la incorporación de un país, por otra parte atlantista, como es Turquía, pero con un ingente número de ciudadanos, más numeroso que ningún otro de los actualmente integrantes de la Unión. Añadirlo a este proceso sería dificultarlo muchísimo más.
Pero para que no parezca que es una mera oposición formal, yo quiero decir que me parece que por mentalidad, por ejemplo, por proximidad de civilización, a la Unión Europea serían incorporables antes que Turquía otros países. Y ya no hablo tampoco del perímetro geográfico, porque también eso presentaría dificultades. Yo creo que, por ejemplo, es más próximo desde el punto de vista civilizatorio Sudamérica que la propia Turquía. Pienso, además, que Turquía todavía tiene que recorrer un camino en la homologación de los derechos humanos, en la homologación de sus procedimientos de respeto a los derechos humanos, que por lo menos en lo que a mí me consta no está recorrido. Y, por tanto, yo creo que Europa tiene que seguir construyéndose a partir de lo que hay, pero sobre todo con prioridad para profundizar en lo que tenemos que profundizar. Si, repito, nuestro proyecto es muy claro al respecto, tenemos que cambiar muchas estructuras, tenemos que decir lo que estamos diciendo, menos burocracia, más democracia, tenemos que hacer más participación. La incorporación de Turquía en este momento sería arrojar una complejidad infinita al procedimiento hasta dificultarlo, creo, de forma muy lastrante. Por tanto, yo no soy inicialmente partidario de eso. Señor Wałęsa. Szanowni Państwo, tenemos que entender que en esta generación tenemos que ampliar las estructuras, pero el pasado, las fronteras han hecho que hay muchas diferencias entre nosotras. Y Turquía es muy diferente en muchos aspectos. Unos consideran que entrar en las estructuras quiere decir tocar el himno, firmar el papel y poner la bandera. Otros dicen que las normas de tráfico nos permiten entrar y salir. Y nosotros tenemos que preguntarnos en qué aspectos tenemos que salir de las fronteras del país, de un Estado. Pero seguimos siendo países. Hay muchos temas que no exigen organización superior. Hay un tema que yo nunca voy a permitir que se globalice y es mi esposa Danuta. Y hay más cuestiones de este tipo, pero vamos a eliminarlas y vamos a perfeccionar las normas y va a resultar que todos estamos juntos, pero nada se puede hacer a la fuerza, todo se tiene que hacer, todo tiene que hacerse gracias a buenas normas, a un entendimiento común que es necesario para nuestra felicidad. Cuando no es necesaria la normalización común, no se debe hacer porque somos felices, porque somos diferentes. Bien, la cuestión de Turquía es una pregunta importante que cada uno debe plantearse cuando se lee el texto del Tratado de Lisboa. En contra de las explicaciones que se hace. El texto hace que las matemáticas de la admisión de Turquía sean muy interesantes, especialmente desde un país pequeño como Irlanda, porque la fórmula matemática del Tratado de Lisboa dice que, por ejemplo, más de la mitad de los derechos de votación europea serán mayores que los de Alemania. Si incluimos a Turquía en la Unión Europea y vemos el efecto que eso tendrá sobre la ponderación de los votos de los países más pequeños como Eslovaquia o Irlanda, se convierten en irrelevantes estos países. Por tanto, y luego en decisiones como el presidente de Europa, tal como propone el tratado, un presidente que represente a todos a nivel global y que cuando vayan a visitar al primer ministro de China, en representación nuestra tendrán algo en común con él, con el presidente de China, que nadie le votó a él tampoco. Por tanto, Turquía
Yo no veo a Turquía como miembro de la Unión Europea durante mucho tiempo, si es que alguna vez, especialmente bajo la fórmula estipulada en el Tratado de Lisboa, que especialmente para los países más pequeños no tiene ningún sentido en absoluto. Por tanto, ahora mismo mi respuesta debería ser os respetamos a Turquía, pero en cuanto a admisión en la Unión Europea, por ahora no. Del semanario Alba, también para Declan Ganley, dice: me gustaría que explicara con brevedad, e insisto en lo de con brevedad, por qué se opuso al Tratado de Lisboa tal como estaba formulado. Okay. Bien, porque este es el efecto que tiene. Disuelve legalmente las comunidades europeas establecidas desde el Tratado de Roma de 1957. Desaparecen las comunidades europeas. Genera una nueva entidad jurídica que es la Unidad Europea, de forma confusa porque tenemos la Unión Europea hoy, pero es como tener dos niños, Juan y Juan. Este Juan, en la Unión Europea existente, desaparece y el nuevo Juan, con personalidad jurídica, es la Unión Europea establecida en el Tratado de Lisboa, que es un tratado constitucional. Para recapitular, se disuelve las comunidades europeas, configuran una nueva persona jurídica, se convierte en un Estado. No me opongo a esto. Y luego nos hace a todos ciudadanos. Nos da ciudadanía europea, además de la ciudadanía de cada nacional. No son complementarias, sino además de. Es interesante que cuando estamos frente a un juez europeo, seremos iguales a otro ciudadano europeo ante los ojos de la ley, sea de donde fuere este ciudadano. Y luego hace más. En el tratado, las leyes de la Unión tendrán predominio sobre las leyes de cada Estado. Estas leyes, es decir, esta ya es jurisprudencia establecida, pero nunca se ha llegado a tal extremo de disolver las comunidades europeas y dar más predominio a las leyes europeas sobre las nacionales. Ustedes sabrán que para ser un juez en el Tribunal Europeo de Justicia, la Corte Suprema Europea, no es necesario haber sido juez ni siquiera de un torneo de baile. No es necesario haber tenido experiencia como juez. Yo creo que la Corte Suprema Europea quizás tiene unos jueces excelentes, pero que deberían tener la experiencia de haber sido jueces. Yo quiero saber, cuando me subo a un avión, que el piloto, el tío que vuela el avión, no piensa que pueda volar un avión porque ha conducido una bicicleta. Y luego el artículo 48 del tratado, casi termino, hace lo siguiente. Este es una inmunización ante los referendos futuros. Mete una inyección de inmunización. Porque bajo el 48, el artículo 48 se titula como una pasarela que dice que cada cambio puede realizarse por acuerdo entre los Estados miembros sin tener que celebrar un referendo en cualquier país de Europa nunca más. ¿Quién cree que si se implementa este mecanismo, quién piensa que van a querer tener un referendo en algún Estado miembro? ¿Alguien piensa que sí? Yo no creo, tampoco. Y luego tenemos el presidente no electo. Esta persona que dije que este será nuestro presidente no electo. Yo no sé qué piensan ustedes, pero si Europa va a tener este presidente, yo pienso que deberíamos ser consultados si queremos que sea nuestro presidente. Y si lo queremos, pienso que esta persona debería tener la decencia de pedirnos un voto de cuando en cuando. Y creo que esto es una expectativa moderada, razonable. Por eso yo pido un voto negativo al Tratado de Lisboa, porque mata la democracia europea. Y por último, hoy, bajo la Unión Europea, según diseñado por el Tratado de Lisboa, la Unión Europea aplicara, si la Unión Europea solicitara su entrada, su admisión en la Unión Europea, debería rechazarse a sí misma, porque no funciona, no se califica como una democracia. Gracias.
Darle el micrófono a Javier Cremades, de Cremades y Calvo Sotelo, que ha solicitado la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Tengo una pregunta. Conozco a Declan Ganley desde hace más de 10 años. Le he visto como un empresario honesto, comprometido, que ha conseguido que las cosas sucedan. Vi cómo después, también de invertir en España, creó un foro de debate, Libertas, para pensar sobre su modelo de Europa. Presencié algunos debates con Al Gore, con miembros del Parlamento. Vi a continuación cómo lideró lo que algunos llaman la campaña del no, que es la campaña del sí a una Europa quizá más democrática, con esos valores de transparencia, de responsabilidad. Y he visto ahora cómo ha conseguido crear el primer partido paneuropeo, presentando 27 candidaturas, entre ellas en España. He ayudado en el pasado a Declan, y lo he hecho también en esta ocasión, técnicamente como abogado, creando los estatutos del partido y haciendo un trabajo de derecho electoral. Pero después también me he convencido de que realmente es una opción para mí, para mi familia. Y he decidido, y lo digo hoy públicamente en este acto, votar a Libertas y votar a Ciudadanos de España. Y por eso tengo una pregunta. Si usted, señor Declan, si tú, Declan, consigues una minoría de bloqueo, ¿hacia dónde quieres llevar a la Unión Europea? ¿Cómo vas a utilizar esa posible posición con escaños en Irlanda, en Checoslovaquia, en Polonia, probablemente en España? ¿Cómo vas a utilizar ese poder? ¿Cuál es la táctica? Porque la estrategia la hemos conocido hoy. Y también me gustaría que explicaras esa regla del 2x1 que me parece tan efectiva. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo estratégico? Construir una Europa más fuerte, más creíble, más democrática, que sea capaz de dirigir, liderar el mundo hasta un lugar en que valga la pena ir, construido sobre los valores sólidos de nuestra civilización común. Esto es, en resumen, el objetivo de largo plazo. En cuanto a la consecución práctica de esto, bueno, tenemos un problema, que para iniciar una ley uno no puede ser elegido. El Parlamento Europeo y Libertas funcionará así, la regla 2x1 funcionará así. Hay demasiadas leyes y reglamentos que salen de Bruselas. Y diremos lo siguiente: a la Comisión, por cada nuevo reglamento o ley que ustedes inicien, tienen que identificar 2 leyes existentes que serán eliminadas. Por tanto, esta es la nueva ley a aprobar. Entonces, hay más de 15.000 personas que hacen lobby. Ninguno de ellos está obligado a registrarse como tal. Y vamos a decir que si cualquier cliente utiliza un lobista no registrado, pues bloquearemos esa iniciativa. Entonces, alguien que apele a un lobista no registrado, pues será el beso de la muerte para su iniciativa. Entonces se trata de que entre un poco de refresco y un poco de luz. La regla 2x1 es así. Una nueva ley se promulga, hay que añadir 2 leyes innecesarias u obsoletas para su eliminación. Así es como se empieza a limpiar el establo. Obligamos a los lobistas a registrarse, a explicar quién les paga, quién hace presión. ¿Alguien pidió regulaciones de Bruselas el año pasado? No muchos, de hecho nadie. Bueno, regístrense, díganos por qué necesitamos estas iniciativas, si es necesario a la hora de promulgarlo o de proponerlo, añadan 2 leyes que deben ser eliminadas. Esta es la forma de reducir la burocracia, la de aumentar la eficiencia del sistema y la forma de obligar a la toma de decisiones responsable. Y luego Libertas podrá decir a la Comisión desde el Parlamento: sabemos que no tenemos el poder de iniciar legislaciones nuevas, pero queremos que ustedes inicien legislaciones sobre tal o cual cosa. Y si no lo hacen,
no colaboraremos, bloquearemos las iniciativas. Y a través de este proceso de enfrentamiento creativo pensamos que podremos generar una Bruselas que empiece a ser productiva. Espero que esto responda a su pregunta. Muy bien, pues vamos a darle el último minuto para decir el acto a Miguel Durán, que es el candidato de España en esta coalición, y le daré luego la palabra a Jacinto Cabestany. Muy bien, gracias, Antonio. Creo que no siempre hemos sido fieles contigo porque nos habremos pasado en el tiempo. Bueno, un poquito. Entonces, ¿me das permiso para que en lugar de 1 minuto sea 1 minuto y medio? Bueno, que sean 2. con brevedad. En todos los guisos políticos más recientes aparece la figura de Barack Obama. Este no sería un buen guiso si no le echamos ese condimento. Pero yo no se lo voy a echar, digamos, por sumisión como hacen otros. A mí me gustaría hacerlo por adición. Al Yes We Can de Obama, a mí me gustaría añadir aquí el Yes We Can, but we must. Es decir, también, además de poder, debemos hacerlo. Yo creo que tenemos un reto muy importante. Para mí, en lo personal, me hace mucha ilusión porque creo que en Europa, si los españoles me prestáis un poco vuestros ojos, yo puedo ser también, nosotros podemos ser vuestra voz. Hay un montón, por ejemplo, de discapacitados que necesitan mucho de la Unión Europea. Yo soy discapacitado, pero trato de parecerme lo más posible a aquellos que tienen más capacidad. Por eso me gustaría, además de agradecer nuevamente la oportunidad que nos ha dado este foro y agradecerle a Declan y al presidente Wałęsa su presencia aquí, a todos vosotros, reiteraros que lo hacemos con mucha ilusión, que vamos a tener muchas trabas en el camino seguro, que no somos la potencia económica dispendiosa que representan otros partidos. Afortunadamente no somos dispendiosos. Vamos a administrar muy bien lo poco que tenemos, que será un poquito más, si repito, me permitís, el atrevimiento de reiteraros nuestra petición de donativos. Votadnos y dadnos un poquito, que llegaremos lejos. Gracias. Pues bien. Para cerrar el acto tiene la palabra Jacinto Cabestany en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, señor Ganley, Durán y Wałęsa, por atender a nuestra invitación en este acto. Y he de reconocerles que el concepto de la Europa de los ciudadanos alejada de la partitocracia de cada Estado de la Unión es un concepto atractivo y llevará frescura a esta campaña, así que les deseo mucha suerte. Muchas gracias a todos y buenos días.